Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Esta tarde vamos a tener un tema que es un poco espinoso y yo sé que algunos de ustedes van a apagar este canal para siempre, pero de todas maneras la palabra de Dios tiene que ser dicha como es. Este tema es la santificación y santificación se refiere a aquello que es apartado para el servicio de Dios. Primero a los Corintios 6, 9 al 11, dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos serán algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces Pablo nos está escribiendo esto porque él quería que nosotros fuéramos como los vasos del santuario, apartados para el servicio de Dios, eso que es santificación. El mismo Señor Jesús en Mateo 5:48 mencionó, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y esto era una orden en la ley en Levítico 11:44. Así que también Pedro lo cita en 1 Pedro 1:15 y dice, sino aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Así que cuando nosotros estamos viendo esto, Pablo nos da una lista para que nosotros evitemos estos pecados, aunque como dije antes, la lista viene a hacerse más larga si nosotros leemos otros pasajes bíblicos. Y aquí Pablo nos está diciendo que nos apartemos de fornicación, pero Pablo está haciendo una división entre fornicación espiritual y fornicación física. La fornicación espiritual primeramente se refiere a tener ídolos, por eso dice los fornicarios ni los idólatras. ¿Y por qué se refiere él a esto? Es porque el Señor Dios había sacado al pueblo de Israel de casa de servidumbre para ser su Dios, como decir, hizo un pacto con ellos como si fuera su esposo y dijo, ellos me dejaron y se fueron tras los ídolos, aunque yo fui un marido para ellos. Y eso se refería a la provisión y a la protección que Dios les estaba dando cuando ellos anduvieron por el desierto. Lamentablemente, ellos dejaron a Dios y se fueron tras los ídolos, que en el Antiguo Testamento eran llamados Baales. Y el Salmo 115 dice muy bien y explica quiénes son los ídolos, aunque Pablo les llama de otra manera. En 1 Corintios 10, 19 y 20 dice, ustedes no saben que lo que ellos sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Quiere decir que Pablo les llama demonios. Y en otra parte, 1 Corintios 12, 2 dice, cuando ustedes andaban en la vanidad de su mente, se les llevaba a los ídolos mudos. Eso quiere decir que Pablo nos está diciendo que los ídolos están mudos, pero el Salmo 115 nos dice que tampoco ven y tampoco oyen y tampoco caminan o palpan. Y eso quiere decir, hermanos, que no importa si nosotros tenemos una imagen que está plasmada en papel o en lienzo o en el ayate sagrado, sigue siendo un ídolo. Y todo aquello que prefigure algo que está en los cielos es un ídolo, aunque sea una estatua de madera, de piedra o de metal. No importa. Nosotros no hemos visto nunca a Dios como para hacer una imagen acerca de Él. Además, Él es el Dios invisible. Y el Señor Jesús dijo también, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero nosotros no hemos visto al Señor Jesús, ni tampoco antes se usaban las cámaras fotográficas. Y si quizá había pintores, no lo sabemos.
La Biblia no lo dice, pero nosotros debemos ajustarnos a conocer al Dios de la Biblia. Y en el Dios de la Biblia no nos da imagen alguna para que nosotros hagamos un dibujo y nos postremos ante Él. Eso es idolatría. También se refiere a la fornicación física, o sea, sexual, y aquí nos dice ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, lamentablemente, en nuestros días nosotros le llamamos preferencia sexual o ideología de género, pero Dios le llama pecado. Así que para Él eso es fornicar, cuando una persona del mismo sexo se casa con otra. Él sí quiere que haya matrimonios, pero no entre personas del mismo sexo. Eso es pecado. Igual que el aborto es pecado, aunque sea legal, como el matrimonio homosexual que es legal. Pero eso no quiere decir que va con la ley de Dios. Va en contra de la ley de Dios. Y el aborto es un pecado de asesinato, porque usted piensa que puede hacer con su cuerpo lo que quiere, pero usted está actuando en contra de un ser inocente que no se puede defender cuando usted practica el aborto. También nosotros podemos ver aquí que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que Dios tampoco ve a los borrachos como enfermos, como se nos ha dado por decir, es que está enfermo, es un enfermo alcohólico. Es un alcohólico que no es un enfermo, pero la Biblia le llama borracho. Y borracho no importa que usted esté usando vino o drogas o marihuana. Borracho significa que usted está fuera de su propio control. Así que nosotros vemos aquí que ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto eran algunos de vosotros, pero ya han sido lavados. Lavados, hermanos, en la sangre bendita de Jesús. Si usted ha venido a Cristo y le ha recibido como Señor y Salvador, entonces usted ya ha sido apartado para el servicio de Dios, como dice Pablo. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados, quiere decir declarados justos delante de Dios en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo en los versos siguientes, nosotros podemos ver que Pablo nos está invitando a que nosotros voluntariamente seamos santificados. Entonces tenemos que ver los versos 12 al 14 que dicen así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Gracias. Aquí podemos ver que todas las cosas son lícitas. Esta palabra viene de otra palabra que es legal, pero aún las cosas legales, como el matrimonio homosexual o el aborto, van en contra de la ley de Dios, y por tanto dice aquí, no todas me convienen, aunque sean lícitas. Pero también aquí Pablo dice, todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y cuando dice yo, está diciendo un yo enfático, voluntario, determinado. Yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Esta palabra que sigue, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios, era un dicho popular en ese tiempo. Y nosotros a veces lo agregamos como teología.
pero a veces agregamos otros refranes como teología y no debe ser así. Sino que aquí Pablo nos está diciendo, es cierto que las viandas un día se van a acabar y el cuerpo también va a dejar de ser. Pero eso no quiere decir que porque el cuerpo va a dejar de ser, ahí se acabó todo. Nosotros somos seres espirituales. ¿Y a dónde vamos a pasar la eternidad? Si somos condenados por no haber recibido la oferta gratuita de la voluntad de Dios para nuestra vida, que es la sangre bendita de Jesús, vamos a pasar en condenación eterna. Y eterno quiere decir un largo tiempo. Pero si usted en cambio recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted va a poder participar de la santidad hermosa de Dios. Cuando Pablo nos está diciendo, Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿A nosotros quiénes? A los que hemos sido apartados, lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Dice aquí en el 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor en espíritu es con él? Cuando nosotros vemos lo que Pablo nos está diciendo aquí, nos está hablando de una palabra que escribí ahí en el pizarrón y es la palabra echad, que viene del hebreo y significa uno. Y por eso cuando Pablo está diciendo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Hermanos, Pablo en verdad está hablando muy duramente a los hermanos en la iglesia aquí. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en nuestra manera de vivir. Porque esta palabra echad, que viene del hebreo, nos la recuerda Génesis 2:24, cuando dice Dios a Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos eran una sola carne. Así que también esto nos recuerda 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, no nos equivoquemos, porque algunas versiones dice, porque único es Dios y único también es el mediador. Y sí que son únicos, pero hay un solo Dios, porque la palabra único y la palabra uno son diferentes. Único puede ser algo especial, pero la palabra uno significa uno. Totalmente indivisible y no hay medias tintas. Es uno con el Señor. Y aquí dice, ¿no sabéis que el que se une con el Señor, un espíritu es con él? Así que nosotros, hermanos, hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Y miren ustedes lo que dice aquí 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Quiere decir que no solo nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensible, pero todo vuestro ser, que quiere decir que tenemos 3 partes, hermano, y tienen que ser guardadas irreprensibles. El último verso es 18 al 20, son 3 versos más, y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, a los que viven en unión libre,
les invita Pablo y les invito yo ahora. Cásense. No pueden estar caminando en los caminos de Dios y vivir en contra de la voluntad de Dios. Y también, si usted que me está oyendo no ha sido lavado, no ha sido santificado ni justificado por la sangre bendita de Jesús, venga a los pies de Cristo esta tarde. Es muy sencillito, solamente tiene que reconocer que usted ha vivido en pecado, tiene que arrepentirse y decirle al Señor: Señor, este día, en este momento, yo me arrepiento de todos los pecados, todo lo que he ido en contra de tu voluntad, y quiero que me perdones, y quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, porque tú lo pusiste para que Él fuera mediador entre tú y los hombres. Dios, por tanto, lávame en la sangre bendita de tu Hijo Jesús y apártame, santifícame, para que el día que yo llegue delante de ti, yo pueda ser justificada en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido esto en su nombre. Amén. El Señor les bendiga.